La siguiente presentación será realizada por Marco Tulio Chávez Vallecillo, Ivonne Estela Martínez Cruz y Eric Rachid Gallegos Mata, de la clase de materiales de construcción impartida por el ingeniero Keila Fajardo. La intención de este trabajo es dar a conocer los materiales que son esenciales en un proyecto u obra civil, ya sea una vivienda, pavimentación o industria, donde también se mostrarán los diferentes materiales que se necesitan para elaborar las reparaciones permitentes en estructuras de concreto y estructuras metálicas. Dichos materiales nos ayudarán a tener una mejor percepción sobre la elección y sus usos, teniendo en cuenta que al momento de seleccionar los materiales que se utilizarán en un diseño, estos se deben verificar mediante sus propiedades requeridas, apoyándonos en la ficha técnica correspondiente de cada uno. Los materiales que se analizarán son los siguientes: sistemas de paredes, ventanas, puertas, repellos, pulidos, impermeabilizantes, repelentes, aditivos de diferente índole, restauradores de concreto y materiales para reparación de estructuras metálicas. Todos estos materiales en base para las diversas estructuras, como ser pavimentación, vivienda e industria. A continuación, se conocerá lo que son los materiales de construcción para una vivienda. Conoceremos lo que son los diferentes sistemas para la construcción de las paredes para una vivienda. Tenemos lo que es el sistema de bloques, el bloque de concreto o también conocidos como hormigón. Son importantes para lo que es los materiales de construcción. Se fabrica de cemento Portland, arena, agua y agregados. Se emplea para reemplazar lo que es el ladrillo hueco para construir las paredes, fundiciones y otras estructuras. El bloque de hormigón está disponible en distintos tipos. A continuación se dará a conocer los tipos de bloques de concreto que se fabrican en prefabricados grau. Tenemos lo que es el ladricretos. Sus principales propiedades constructivas son la aislación termoacústica y una excelente resistencia al fuego. Tenemos el Glaublock. Empleando este tipo de bloques prefabricados se logra un sistema constructivo para edificación asísmica, eliminando los moldajes. El Graublock con textura. Estos bloques permiten dar terminaciones que no se consiguen con hormigón moldeado o con ladrillo, como son la textura con diferentes alternativas y sus posibilidades de combinación, al igual que la amplia gama de colores que se pueden obtener, lo que logrará obras de gran realce. Tenemos también lo que es el Aquastop. Posee cualidades impermeables por sí mismo gracias a un aditivo polimerizado líquido, el que adicionado a la masa provoca una mayor tensión superficial en el bloque, impidiendo que éste absorba el agua y pase al interior del muro por efecto de capilaridad. Otro sistema es el de ladrillo. Estos materiales de construcción normalmente cerámicos y con forma ortoédrica, cuyas dimensiones permiten que se pueda colocar con una sola mano por parte de un operario. Suelen ser usados en albañilería para la construcción en general. Los ladrillos se utilizan en construcción para cerramientos, fachadas y particiones. Se utiliza principalmente para construir muros o tabiques. Aunque se pueden colocar a hueso, lo habitual es que se reciban con mortero. La disposición de los ladrillos en el muro se conoce como aparejo, existiendo gran variedad de ellos. Asimismo, es muy usado como revestimiento de fogones en viviendas modernas y antiguas, como también recubrimientos de chimeneas en las casas. Esto se hace rodeando la chimenea de algunas líneas rectas con los ladrillos. Esto es uno de los mejores consejos que la persona puede optar al momento de buscar una forma de otorgarle belleza, naturalidad y originalidad a su hogar. Tenemos los diferentes tipos de ladrillo. Tenemos el ladrillo cocido de arcilla. Este ladrillo es el más utilizado y común de todos los tipos de ladrillos. Su elaboración artesanal y su composición no cuentan con agujeros. Tenemos lo que es el ladrillo perforado, también llamado ladrillo tosco. Su nombre viene de las perforaciones que tiene en su cara superior, denominada tabla. Sus hoyos ocupan casi el 25% de su estructura. Tenemos lo que es el ladrillo macizo. Este ladrillo tiene en su volumen total menos del 15% de perforaciones. Dependiendo del modelo o la forma del ladrillo, el porcentaje puede subir o bajar, pero sin pasar el 25%, ya que se convertiría en perforado. Tenemos el ladrillo tejar. También se conoce por el nombre de ladrillo manual
y ladrillo cocido de tierra. Su apariencia es rústica, dando la impresión de los ladrillos antiguos. Tenemos el ladrillo adobe, elaborado totalmente a base de barro. Tiene una apariencia similar al ladrillo tejar. Por su apariencia rústica, sin embargo, se ejecutan procesos diferentes. No es recomendado para las edificaciones, pues posee un bajo aguante ante los fenómenos atmosféricos y los vientos fuertes. Y tenemos el ladrillo refractario, elaborado especialmente para espacios donde existen altas temperaturas, lo que es el calor y el fuego, como la chimenea, fogones, las calderas y los hornos. Está fabricado con cerámica y arcilla, pero en diferentes proporciones que le aportan mayor resistencia. Otro sistema es el de la instalación de pared de tabla yeso. Eh, Son sistemas de construcción ligeros y de fácil instalación, lo cual permite obtener grandes ahorros y flexibilidad en los proyectos, al mismo tiempo reducir el peso que tienen que soportar las estructuras principales. El sistema constructivo puede emplearse para realizar acabados y divisiones, tanto en paredes como en techos, logrando realizar diferenciados diseños según el gusto del cliente. Algunas de estas eh, láminas que se utilizan para las paredes es la Light Ray. Este panel es más ligero en el mercado, cumple el desempeño de un panel para muros y para cielos también. Fácil y rápido de instalar por su bajo peso, permite un corte y lijado limpio. Otra es la tabla Wall Ray. Se emplea principalmente en zonas húmedas como baños, regaderas, cocinas, lavanderías y otras áreas expuestas a la humedad interior. Aquí tenemos una imagen de lo que es la instalación de los sistemas de paredes de tabla yeso. Podemos ver, este es la que es resistente a la humedad. Podemos ver los materiales que se utilizan. Se nota de que se le puede poner un recubrimiento para lo que es, puede pegársele lo que es la cerámica o algún azulejo. Tiene para muchos usos. Ahí podemos ver lo que es la pared. Otro material que se utiliza para una vivienda es lo que es las ventanas. Una ventana es una abertura que se deja en una pared para permitir el ingreso de luz y la ventilación. Las ventanas se encuentran a una altura más o menos elevada del suelo y suelen presentar un vidrio para que cuando estén cerradas no pueda ingresar nada del exterior. Eh, Algunos puntos que se deben de tomar en cuenta para elegir las ventanas. En primer lugar, debemos considerar el tipo de perfil que mejor se acomoda a nuestras necesidades. Puede ser el PVC, el aluminio o madera. En segundo lugar, el acristalamiento es un elemento fundamental para determinar las presentaciones de una ventana y su mayor orientación a resolver determinados problemas o retos. También hay que definir qué tipo de apertura es la que más nos conviene en función de cómo sean nuestros espacios interior y exterior, como también el tipo de uso que le vamos a dar. Otra es la forma de las ventanas, que también es un aspecto muy importante a la hora de decantarse por un fabricante u otro. También cada vez más el grado de eficiencia energética de una ventana es un elemento de decisión fundamental por su mayor contribución al ahorro, el confort y la calidad de vida de la familia. Y finalmente, otra de las tendencias que llegan para quedarse es la preocupación por la estética de las ventanas, llegando a convertirse en elementos decisivos para el estilo y la decoración de los distintos espacios. Los tipos de ventanas según su material. Uno de estos es las ventanas de madera. Estas son la opción más tradicional. La madera es un buen aislante natural y estéticamente son muy atractivas. Además, permite ser trabajada con relativa facilidad, dando lugar a verdaderas obras de artesanía. Sin embargo, presenta también sus inconvenientes. El material de la madera es uno de los más caros, tanto en coste como en mantenimiento. La madera absorbe la humedad, lo que puede provocar que se hinche, se agriete y se curve, además de que se ve más afectada por la contaminación y por la exposición a los cambios de temperatura y a la luz del sol. Esto afecta a sus propiedades de aislamiento térmico y acústico. Además, a pesar de su material, que es un material natural, la producción de ventanas de madera ocasiona la tala de numerosas extensiones de bosque y por consecuente la afectación al medio ambiente. Tenemos lo que son las ventanas de aluminio.
estas ofrecen una amplísima gama de colores y de acabados, foliados o lacados. Sin embargo, como metal, el aluminio es un buen conductor de la energía, por lo que sus propiedades de aislamiento y su eficiencia energética son más reducidos que los de otros materiales. Además, este hecho se une a la necesidad de atornillar las esquinas por ser imposible soldarlas herméticamente, con la consiguiente entrada de aire y de ruido. Para contrarrestarlo, en la actualidad las ventanas de aluminio de alta gama se diseñan con una ruptura de puente térmico, una separación de plástico que se coloca en la zona central de los perfiles para reducir la entrada de frío y la pérdida de color. Otro de sus puntos fuertes es la amplia gama de perfiles y complementos de accesorios y la facilidad para ser trabajado, aunque a costa de un precio más caro. Y finalmente, el aluminio es un metal muy ligero y resistente, pero tiene tendencia a generar condensación y a rayarse, quedando expuesto a la oxidación y a la corrosión. Por último, tenemos lo que son las ventanas de PVC. Hace ya más de 30 años comenzó a dar sus primeros pasos en Europa por sus mayores propiedades de aislamiento y eficiencia. El PVC es una resina compuesta en un 57% de sal común. Fue el último material en añadirse a esta lista. Hoy es el presente y el futuro de las ventanas. Las ventanas de PVC se caracterizan por su excelente aislamiento térmico y acústico, ya que además de por el PVC en sí mismo, se diseñan y se instruccionan con varias cámaras de aire internas, añadiéndose en el caso de las ventanas Ecovent Plus un refuerzo de acero galvanizado en todos los perfiles. Otro material utilizado en lo que son las viviendas son las puertas. Nadie consigue su casa sin puertas, desde la principal de entrada hasta las interiores, que separan las distintas estancias. También forman parte de la decoración interior de un hogar. Aportan calidez, estilo, aislamiento acústico y térmico. Nos permiten modificar la distribución de un espacio y aportan privacidad e intimidad. Si se está pensando en cambiar las puertas de su hogar, le invitamos a conocer la variedad de tipos de puertas que hay en el mercado. Hoy en día podemos encontrar muchos modelos de puertas que se adaptan al estilo de cada casa. Según el espacio que tengamos, hay varias soluciones de puertas para las distintas estancias de la casa. Depende de la estética y diseño que queramos dar o de nuestro presupuesto. Podemos elegir unas u otras. Las puertas según el tipo de material. Tenemos lo que son las puertas macizas. Se trata de unas puertas recias y son muy buenas como aislantes dentro de la casa, tanto desde el punto de vista térmico como acústico. Pesan más que otras, ya que están fabricadas con materiales macizos, generalmente en madera. El roble es el más elegido para las puertas de hogares, tanto como para interior como exterior. También tenemos lo que son las puertas chapadas. Estas se caracterizan sobre todo por su precio, mucho más económica. Se utiliza para su fabricación el aglomerado o el MDF, que son tableros de una densidad media, fabricados a partir de fibras de madera y resinas sintéticas comprimidas. Luego se recubren con una chapa que puede ser de madera o no. También tenemos lo que son las puertas huecas. Este tipo de puertas se caracterizan porque su interior está hecho de un panel de nido de abeja. Se realizan con un cartón dentro de un marco de madera y después se reviste con una chapa. Se le conoce también con el nombre de puertas alveolar. Son ligeras, menos aislantes y más económicas que otros modelos. Como podemos observar en las imágenes, tenemos lo que es la puerta maciza, la puerta chapada y la puerta hueca. En esta tabla podemos observar los diferentes tipos de puertas y ventanas que nos proporciona lo que es Extralum. Aquí podemos ver los diferentes productos. Tenemos la ventana europea clásica. Eh, es un sistema corredizo, se compone de perfiles de aluminio de alta calidad para proporcionar soluciones a todo tipo de requerimientos. Podemos ver lo que son las presentaciones. Está lo que es la puerta del sistema Cari, que vemos que es un bien bonita, para darle algo estéticamente otro nivel lo que es las casas. Tenemos lo que es la ventana corrediza, tenemos una puerta abatible clásica, una puerta corrediza océano que nos sirve para lo que es los baños, que es de vidrio, una puerta lisa estándar que es una de las más comunes y una puerta de 9 paneles también estándar. Hablaremos también de lo que son los repellos, también conocidos
como revoques, son capas delgadas, lisas y generalmente impermeables de materiales de construcción, utilizados para cubrir muros o paramentos, vigas, columnas y entre otros. Las funciones de los repellos, estos pueden cumplir funciones muy diversas, aunque los principales son la protección de las estructuras, de las edificaciones, de los agentes atmosféricos, alargando su vida útil, rigidizar estas haciéndolas más resistentes y ornamental. Los tipos de repellos tenemos el resano, el fino, el grueso, el rústico, el betún, enlucido, estuco y escayolas. Dosificaciones más usadas en los repellos. Los repellos pueden realizarse utilizando diferentes combinaciones de materiales. Las usuales son cemento y arena, cemento y tercio, también tenemos el cemento, el resebo y arena, tenemos el cemento, hidrato de cal, resebo y arena. Esta lista incluye las cuatro combinaciones más corrientes y cualesquiera otras variaciones que se hagan giran siempre alrededor de estos materiales, con la posibilidad de agregar algún otro material como mica o colorante. Este no afectará la calidad, sino solamente el aspecto estético. Cada uno de estos tipos de morteros se utiliza de acuerdo con las circunstancias especiales de cada obra y podemos resumirlas como la siguiente. Desde el punto de vista funcional de los elementos constructivos o partes de las obras que vayan a revertirse, según el acabado o textura que se requiera dar a los muros por su diseño arquitectónico, según las condiciones económicas presupuestales de la obra, según la existencia también de los materiales que existan en la zona. También tenemos lo que es el pulido, es un recubrimiento arquitectónico en polvo hecho a base de cemento Portland y agregados minerales, recomendado para superficies interiores repelladas. En los usos está el diseño para acabados en superficies repelladas interiores. Algunas ventajas: no necesita hidratarse, su granulometría permite conseguir gran variedad de acabados, no es tóxico, no se tiene que cuartear, no necesita colar nada, no existen desperdicios de material, 100% compatible con la pintura y teniendo acabados homogéneos. Las instrucciones para la aplicación de tenemos de que es un producto que se suministra listo para su uso. Se tiene que limpiar la superficie del polvo, la grasa, cera o selladores. Eh, este se hace en una carretilla donde se vacía el contenido del saco, se le agrega 10 litros de agua hasta obtener el punto de mezcla deseada y lista para aplicar. Hay que humedecer la superficie a pulir, se puede aplicar con codal de madera, llana lisa o dentada. Se recomienda una vez hecha la pasta no agregar más agua y que sea la misma persona que aplique el pulido para tener uniformidad en el acabado. Aquí tenemos lo que es una tabla de los diferentes pulidos y repellos. Podemos ver lo que es el Power Mix. Este es un adhesivo. Viene una presentación de bolsa de 2 kilogramos, de 20 kilogramos y de 40 kilogramos. Tenemos el Master Bond. Es un adhesivo cementoso a base de cemento Portland, arenas finas, químicos y aditivos, diseñado para instalaciones interiores con tráfico residencial. Está el Multibond Gris, está el Decoblock Interperie Gris, el Decoblock acabado blanco hueso, tenemos el Pegablock, tenemos el Pegablock M, el Pegablock N y tenemos el Llenablock. Todo esto nos sirve para hacer los diferentes pulidos, repellos. También como material tenemos el impermeabilizante. Este se usa para proteger muros pintados o ladrillos a la vista, ya que su terminación transparente no afecta los colores de base. Algunas características del impermeabilizante para muros o paredes. La pintura impermeabilizante para muros es un producto desarrollado a partir de resinas acrílicas en una base acuosa. Su composición se traduce en una capa translúcida que no afecta la calidad o color del material donde se emplea. Otra es que permiten una absorción y sellado efectivo en el muro en que se aplica, siendo un gran protector contra la humedad y factores ambientales. Algunas ventajas de los impermeabilizantes en los muros o paredes. Una es un producto de fácil aplicación. eh, a diferencia del bloqueador de humedad, se puede aplicar sobre muros pintados, pero la pintura no puede estar descascarada. Otra ventaja es el acto exacto para ser usado sobre muros secos o cualquier grado de humedad en los que se causa no haya fugas de agua. Otra ventaja es que es ideal para utilizar en el exterior, ya que posee excelente protección y resistencia en los rayos UV y agentes del medio ambiente. Tenemos también lo que es los hidrófugos.
Estos son los repelentes de agua que nos sirven para todo tipo de superficies. Estos productos contienen nanopartículas que penetran en profundidad en las superficies de los materiales de construcción. De esta forma impiden desde el interior las filtraciones de agua y los problemas de humedades. Estas nanopartículas están compuestas de silanos y polixilanos que repelen el agua. A pesar de penetrar en los poros de las superficies, permiten que el valor de agua que se genera en las viviendas salga al exterior. Así evitamos los problemas de condensación en el interior de la vivienda. Su meta es eliminar los problemas de humedades de forma responsable y ecológica con el medio ambiente. Aquí podemos observar lo que es la tabla de impermeabilizantes y repelentes. Tenemos el Thermotec sello concentrado. Eh, Podemos ver que es un producto elaborado con resinas acrílicas de máxima calidad que se imparten características de excelente sellado, promoviendo la adherencia del sistema impermeabilizante acrílico a los sustratos que le otorgan una gran impermeabilidad y resistencia al intemperismo. Tenemos el Thermotec sello acrílico, tenemos el Thermotec Max 10 tipo, tenemos el Thermotec Imper infiltrado tipo 3A, tenemos el sello acryl y tenemos el Master Protect, que este es el repelente para los muros de exteriores a base de resinas de silicona. Este nos ayuda para impedir el ingreso de humedad, las filtraciones de agua, tanto de la lluvia o si queremos limpiar o lavar con agua las paredes, y nos ayuda para lo que son los poros sin alterar la apariencia original. Bueno, continuando con la presentación, en este momento continuaremos con las reparaciones que son necesarias para el concreto, pero mucho antes de llegar a eso, necesitamos saber qué es el concreto, qué tipo de concretos podemos tener y cuáles son los materiales que necesitamos para elaborar un concreto. Los tipos de concretos que podemos encontrar según Cemento Cibao define el concreto de la siguiente manera. Dice que el concreto se refiere a la mezcla de mortero y piedras, lo cual toma el nombre de hormigón, teniendo en cuenta que el mortero es la mezcla de arena, y agua y cemento. Como podemos ver en esta definición, nos dice claramente cuáles son los componentes del concreto y qué deberíamos hacer para elaborar uno. También nos dice que podemos agregar aditivos, los cuales sabemos que nos ayudan para acelerar el fraguado o incluso retardarlo, aplicar colorantes e impermeabilizantes, y que también el concreto es considerado como uno de los principales materiales en la industria de la construcción, que suele emplearse para realizar paredes, bases, casas, edificios y cualquier otro tipo de estructura. Tenemos la clasificación de los concretos. Entre la clasificación de concretos que Cemento Cibao nos propone, define las siguientes. Tenemos el concreto convencional, el cual es el de uso común, el de albañilería podría decirse. Tenemos lo que es el concreto bombeable. Este concreto se caracteriza por tener un alto revenimiento, el cual le permite ser bombeado para su utilización. Tenemos lo que es el concreto estructural, el cual es el que se utiliza para diseñar edificios y casas también, donde ya se utilizan requerimientos de resistencia un poco mayores, como por ejemplo un concreto 4000, 5000 de resistencia en PCI. Tenemos el concreto premezclado estándar, el cual este es un concreto que viene premezclado, como su nombre lo indica, desde las fábricas ya solo para su instalación. Tenemos el concreto Outinor. Este concreto se caracteriza por ser de rápido fraguado y su utilización tiende a ser en el sistema de túneles. Tenemos el concreto arquitectónico y decorativo. Este concreto se define por dar buenos acabados y ayudar en las fachadas, o sea, dar un punto de vista mucho más atractivo hacia las personas. Tenemos el concreto Contech. Este concreto, al igual que el Outinor, es de rápido fraguado y es para dar velocidad a las obras. Tenemos el concreto reforzado con fibras, que es el concreto que utiliza fibras. También tenemos el concreto antibacteriano, que es un concreto que nos sirve para controlar las bacterias. Por ejemplo, podemos usarlo para la elaboración de hospitales o laboratorios.
Tenemos el concreto autocompactante. Este concreto, como su nombre lo indica, se autocompacta, se caracteriza por tener muy poco aire incluido. Tenemos el concreto de fraguado rápido, que es el concreto que, como su nombre también indica, fragua rápido. Tenemos el concreto poroso, el cual es un concreto que permite que el agua logre fluir. Sirve más que todo para reabastecer sistemas de agua. Concreto compactado con rodillo, al igual que el poroso, sirve para reabastecer sistemas de agua, y el concreto permeable. Estos últimos tres tienen prácticamente la misma finalidad. Otra clasificación que nosotros podemos estar usando en el país, aquí en Honduras, es la más común, que nosotros simplemente definimos lo que es el concreto ciclopio, el concreto simple y el concreto armado, donde podemos definir que el concreto ciclopio es el que se emplea en cimentaciones y sobrecimientos. Cuando se usa en cimentaciones, la proporción aconsejable es de un volumen de cemento por 10 volúmenes de hormigón. El concreto ciclópeo deriva su nombre de un antiguo método de construcción llamado construcción ciclópea, que era una forma de concreto masivo en el que se colocaban piedras y encima de estas se vertía el concreto. Tenemos el concreto simple. El concreto simple se emplea para construir distintos tipos de estructuras como autopistas, calles, puentes, túneles, pistas de aterrizaje, sistemas de riego y canalización, rompeolas, embarcaderos y muelles, aceras, etc. En albañilería, el concreto simple es utilizado también en forma de tabiques o bloques. Y por último tenemos lo que es el concreto armado. A diferencia del resto, este tipo de concreto se le introduce hierro de construcción para conseguir que ambos materiales trabajen conjuntamente para soportar cargas. Por lo general se usa para vaciar columnas, vigas y techos. Cabe recalcar que este concreto armado se utiliza más que todo cuando se está trabajando a flexión. Ahora vamos. Ahora que ya sabemos la clasificación de los concretos, vamos a la pregunta: ¿cómo elaboro un concreto? Bueno, con las diferentes clasificaciones que podemos dar, podemos especializar sus usos. Como podemos ver, tenemos una gran cantidad de clasificaciones de los concretos, donde la primera que tenemos es el cemento. Y eso nos lleva a la pregunta: ¿cuáles son los tipos de cemento y sus aplicaciones? Bueno, tenemos varios tipos de cemento, los cuales los podemos clasificar por la normativa que cumplen, que son las normas ASTM C150, la ASTM 1157 y la ASTM C595, que son ejemplos de las normativas que cumplen y las más comunes. Ejemplos de la clasificación. Ejemplo, por la normativa C150 tenemos el concreto tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5, las cuales tienen características diferentes. Por ejemplo, el cemento tipo 1 es un cemento de uso general, uso común. El cemento tipo 2 es un cemento que representa una resistencia a los sulfatos moderada. El cemento tipo 3 es un cemento de alta resistencia inicial. Y el cemento tipo 4 es un cemento que nos permite controlar el calor de hidratación. Por lo general se utiliza en represas, que son concretos masivos. Y el cemento tipo 5, al igual que el tipo 2, es un cemento que presenta resistencia a los sulfatos, pero en una mayor proporción. De esa misma manera tenemos los cementos que cumplen la norma ASTM C1157. Tenemos el tipo GU, que es de uso general, el tipo HE, que es de alta resistencia inicial, el MS, que es de moderada resistencia a los sulfatos, el MH, el cual es de moderado calor de hidratación, y el LH, el cual es de bajo calor de hidratación. Como podemos ver, las normativas, a pesar de ser diferentes, cumplen prácticamente las mismas funciones. Y dependiendo del tipo de cemento que nosotros vayamos a usar, podemos crear un tipo de concreto en específico, como vimos en la clasificación anterior. Ahora vamos por el segundo tipo de componente que vimos, que son los aditivos. Bueno, eso nos lleva a la pregunta: ¿cuáles son los tipos de aditivos y sus aplicaciones? Bueno, los aditivos son ingredientes del concreto o mortero que, además del agua, agregado cemento hidráulico y en algunos casos fibras de refuerzo, son adicionados a la mezcla inmediatamente antes o durante el mezclado. Según la compañía de Argos,
Se utilizan con el objeto de modificar las propiedades del concreto o mortero, ya sea en estado fresco durante el fraguado o en estado endurecido, para hacerlo más adecuado según el trabajo o exigencia dada y para que cumpla los requisitos y especificaciones particulares de cada tipo de estructura. Las características logradas mediante el uso de aditivos, que en muchos casos no se pueden lograr por otros métodos o en forma tan económica, son mejorar el desempeño de una mezcla de concreto ante determinadas solicitaciones. Y número 2, asegurar la calidad del concreto en condiciones ambientales severas durante las etapas de mezclado, transporte, colocación y curado. Bueno, basándonos en la normativa NTC 1299, podemos darle una clasificación a estos aditivos, los cuales son de tipo A, que son plastificantes, los tipo B, que son retardantes, y los tipo C, que son asantes. También tenemos los tipo D, que son retardantes plastificantes, los tipo E, plastificantes acelerantes, los tipo F, que son superplastificantes, los tipo G, que son superplastificantes retardantes, los tipo H, que son superplastificantes acelerantes. Y basándonos en la compañía de Road Sciences, los aditivos para el concreto asfáltico sirven como promotores de adherencia para mitigar el daño de la humedad. Hay aditivos que son para las mezclas tibias para ayudar a la compactación. Algunos que son rejuvenecedores para aumentar el contenido de asfalto reciclado en la mezcla. Otros que son neutralizadores de olores para reducir el olor desagradable del asfalto. Y tenemos los antiadherentes para plataformas de camiones de transporte de asfalto y equipos de pavimentación. Bueno, aquí podemos ver algunos productos nacionales de la compañía Lázaros y Lázaros, que son aditivos para el concreto. Tenemos el ACNIS 616, que es un inhibidor de corrosión, el ACNIS Air, que es un incorporador de aire, el ACNIS Archiblock, plastificante para bloques y adoquines, el ACNIS Clean, el cual sirve como limpiador, compuesto de ácidos balanceados para limpiar y restaurar fachadas. El ACNIS DR, que es un retardante potente diseñado para entregas a larga distancia de concreto premezclado o colados prolongados. Tenemos el ACNIS DT, que también es un reductor de agua y retardante que brinda excelente sostenimiento de retenimiento del concreto premezclado. Como podemos ver, tenemos lo que es su descripción, el tipo de producto y la presentación como viene en la forma en que se vende en el país, ya sea en galones, en cubetas, en barriles. Y tenemos lo que son sus rendimientos, que tanto rinden según sus fichas técnicas. Y también tenemos lo que son la clasificación de los materiales, que en este caso son en su mayoría aglutinantes. Y por último tenemos los precios que encontramos. Otros productos que tenemos, el ACNIS DX2, que también es un retardante con excelente reducción. El ACNIS F3, que es un super plastificante para la reducción del concreto, fluido ideal para el concreto premezclado y prefabricado. Tenemos el ACNIS F5, que también es un super plastificante, el ACNIS FXL2, que es un super plastificante con base de policarboxilato ideal para la producción de concreto fluido. O sea, este nos podría ayudar a elaborar un concreto de tipo de bombeo. El ACNIS G1, retardante con alto poder de reducción de agua, y el ACNIS Mega Block, plastificante para bloques, adoquines y concretos de cero revenimiento que brindan acabados lisos. Otros productos que podemos encontrar son los adhesivos y selladores. Entre ellos tenemos lo que es el ACNIS Bond, el ACNIS Metal Clean, el ACNIS MS25, el ACNIS MS50, el ACNIS Painter, el ACNIS Polybond 60. También podemos encontrar en los mismos adherentes el ACNIS Polyflex NS, el ACNIS Polybond MU, el ACNIS Polyclear, el ACNIS Polyfoam, el ACNIS Polyflex SL, el ACNIS Polyfoam MU. También tenemos el ACNIS
Siliflex N, el Acmix Siliflex para cocinas y baños, el Acmix Syphilis SSG. Tenemos también de los productos que ellos venden, tenemos las pistolas para los cartuchos para poder utilizar estos productos. Tenemos el Acmix Traflic Flex y también tenemos pistolas para las salchichas que también venden ellos. El Silicon Dome Corning 890 SL. Ok, ahora hablemos un poco acerca de los procesos de reparación del concreto. Para los pavimentos, las reparaciones en profundidad parcial se definen como la remoción y reemplazo de pequeñas áreas de concreto superficialmente deteriorado y se aplican para reparar quebraduras, despostillamientos o desprendimientos, ya sea en juntas o en las zonas interiores de las losas, siempre que no involucren más de un tercio del espesor de las mismas. A continuación se presentan unas pequeñas etapas para la reparación de una profundidad parcial, como un pequeño ejemplo. Número 1, nosotros tenemos que demarcar el área a reparar, remoción del concreto deteriorado, la limpieza de la superficie. Tenemos que hacer reparaciones de las juntas. Como paso número 5, aplicación de un puente de adherencia. Número 6, colocación, terminación y curado del material de relleno. Número 7, sellado de las juntas. Según la empresa de Toxemen, para la reparación y protección del concreto, número 1, nosotros tenemos que tener protección de armadura en caso de que sea un concreto armado. Y dice lo siguiente: si las condiciones del acero lo permiten y este no debe ser retirado, se debe proceder a protegerlo con recubrimientos especiales que le brindan una barrera contra la corrosión y a la vez mejoran la adherencia del material de reparación que se instalará posteriormente. Otra acción son los anodos galvánicos de protección catódica denominados Sentinel. Ejemplos de estos tenemos el TOC Armadura 6037, el Sentinel Protección Catódica Autogenerada. O sea, estos son productos que nos ayudan a proteger el acero. Tenemos también los que son los puentes mejorados de adherencia. Si es necesario la aplicación de un puente de adherencia, es importante tener en cuenta que el uso de este no exonera la preparación de la superficie, la cual presenta un punto crítico en el resultado final de la reparación. Igualmente, se debe considerar el tiempo especificado para la instalación posterior del mortero de reparación. Existen materiales con un tiempo abierto más prolongado que permiten realizar labores de colocación de formaletas y otras necesarias antes de su endurecimiento. Ejemplo de estos tenemos el EPOTOC L, el EPOTOC 11, el TOC 5010, el cuales tienen sus funciones como adhesivos y morteros. También tenemos los materiales para anclaje. Según el ACI, define que los sistemas de anclaje se utilizan normalmente para unir dos partes de una estructura o para conectar un elemento no estructural a la estructura. La conexión incluye tres componentes principales: la fijación típicamente de una pieza de acero, el material de anclaje, usualmente adhesivo epóxico, en algunos casos lechadas con base de cemento, y el material de sustrato, normalmente el concreto o la mampostería en la que se asegura el anclaje. Si se requiere más acerca de los requisitos para anclaje, recomendamos consultar lo que es el apéndice número 318 de la CI, el D. Para la correcta instalación de los anclajes se deben tener en cuenta las recomendaciones del manual de trabajo del instalador del anclaje adhesivo del ACI. Ejemplos de estos materiales tenemos el Dural FatSec Gel, el Eco 455 Gel, el Eco Dural 452. Cabe recalcar que todos estos productos son los productos que produce la empresa de Toxemen. Anclaje de maquinaria. Cuando se va a realizar el anclaje de un elemento, puede tratarse de una máquina o de una estructura metálica. Uno de los aspectos claves es el de seleccionar adecuadamente el tipo de groove que se va a colocar en la base del equipo, porque de esto dependerá en el futuro el buen funcionamiento de la maquinaria. Se recomienda el uso de un groove epóxico como en los siguientes casos: maquinaria pesada, cargas dinámicas, equipos con alta vibración y cuando se presenten ataques químicos. Tenemos ejemplos de esto: los groove cementicios Grow Top, el High Flow Groove, el 3F Groove,
Como pueden ver, tienen sus diferentes funcionalidades. Por ejemplo, uno funciona como anclaje epóxico y mortero de nivelación, otro como relleno sin contracciones. Ahora tenemos los morteros de reparación, o sea, los morteros que utilizamos para poder elaborar dichas reparaciones. Acabo de recalcar que el mortero es la combinación de el cemento y arena, no incluye lo que es la grava, a diferencia del concreto. Incluye también aditivos y agua. Estos son los ejemplos del Hardtop número 1, el Hardtop número 2, el Tintoc Supreme 100, el Hardtop número 12, el Hardtop número 4, el EcoFast autonivelante, el EcoFast medio, el EcoFast de mortero de fragua acelerado para parcheo y reparación. Como podemos ver, también tenemos diferentes tipos de morteros, así como el problema que nosotros tengamos a querer solucionar. También tenemos lo que son las inyecciones epóxicas. Antes de definir el procedimiento a seguir para la reparación de cualquier fisuración, se debe primero determinar las causas. Conociendo la razón del fenómeno, el siguiente paso es evaluar la magnitud, la profundidad y estado de la misma, la cual se puede realizar mediante métodos de observación, ensayos destructivos o no destructivos. La selección de este método dependerá de las características de cada caso. Para reparar fisuras estructurales es recomendable que se haya corregido las causas que las originó antes de adelantar cualquier procedimiento de reparación. Muchas veces es necesario consultar a un experto para que valore la situación. Uno de los métodos más comunes para la reparación de fisuras estructurales es mediante la inyección de resinas epóxicas. La selección de los materiales epóxicos más adecuados para este tipo de reparación depende del espesor de la fisura, ubicación y condiciones de humedad. Claro, nos dice primeramente que esto de las soluciones de inyección epóxica, sí, nosotros podemos utilizarlas, pero si realmente nosotros no determinamos el tipo de causa que está haciendo este daño, de nada serviría porque con el tiempo volvería a ocurrir lo mismo. Entonces técnicamente estaríamos haciendo nada. Por eso antes que empezar a pensar en las inyecciones epóxicas, tenemos que ver las causas y los problemas que nos están llevando a tener esto. Una vez solucionadas esas causas, podemos observar y analizar si la inyección epóxica puede ser una solución óptima para nuestro problema. Ejemplos de esto tenemos el Eco Injection 100, el Dural 335. Ok, como aquí tenemos más productos nacionales como Lázaro y Lazos, tenemos lo que son los adherentes de concreto. Tenemos el Adisen, el Adisen Liso y el Adisen Plus, los cuales sirven para lo mismo. Los tres son adherentes, acrílicos concentrados no dispersables diseñados como puentes de adherencia para resanes, nivelación de pisos, repellos y reparación cosméticas. Lo que puede variar son sus rendimientos y la forma en cómo están en sus presentaciones, ya que algunas las podemos encontrar hasta en 1000 litros y en otros solo en barriles de 200 litros. Otros productos nacionales que podemos encontrar de la empresa de Lázaro y Lazarus son los curadores, que tenemos los curadores de Curac, Curac 100, Curac P1000, Curac P500. Son curadores de concreto. Dice que son curadores base acrílicos diseñados para concreto para aplicaciones típicas de construcción, en especial para interiores. Su funcionalidad es la misma. Lo que pueden variar son sus rendimientos y sus precios en el mercado. Cabe recalcar que el Curac P500, que es el último que se puede observar, ya no se está vendiendo del mercado. Ya lo retiraron. Entre los otros productos tenemos lo que son los desmoldantes. Tenemos los Acmid Off, Acmid Off Math, Acmid Off P, Acmid Plus, el Acmid Removedor Orgánico. Todos estos son desmoldantes. Sus composiciones son los factores por los que varían y sus rendimientos, pero sus funcionalidades siguen siendo las mismas.
También tenemos lo que son los morteros de construcción que nos vende Lazarus. Tenemos Admix Base Coat, el Durofloor, el Admix Finish Blush y el Admix Group. Tenemos también el Admix Blood, el Admix Patch, el Admix Slut, el Admix SR. Como podemos observar, tenemos una gran variedad de lo que representa morteros. Cada mortero en sus características y en su formación tiene diferentes usos y diferentes tipos de rendimientos, y nosotros podemos observar nuestro problema y definirlo y ver qué clase de mortero es el más óptimo para nuestro problema y darle una solución. También tenemos el ACMI 100, el ACMI TS300, el TS500, el TS700. Tenemos, también nos venden lo que son las cuñas para separador y los separadores de nivelador. Otros productos que tenemos son los impermeabilizantes. Tenemos el ACMIS Emulsion, el ACMIS IM Flex, el IM1, el K Integral, el Techo 3, el Techo 5. Todos estos son impermeabilizantes. Tenemos el ACMIS de malla de refuerzo, el ACMIS IM3, el K-1, el K-2 y el ACMIS K-Block. Todos estos siguen siendo impermeabilizantes. Referente a lo que son los epóxicos y los que nos ayudan como estructuras de anclaje, tenemos el ACMIS Epoflex, el Epoflex LB, el Epoflex SR, el ACMIS EPGRUD, el ACMIS Epoxy Bond y el Epoxy Top. Todos estos son epóxicos y nos ayudan, como lo mencioné antes, para estructuras de anclaje. También funcionan como adherantes estructurales. Tienen buenos desempeños, y como podemos ver en lo que representa el mercado hondureño, tan solo en la empresa de Lazarus y Lazarus, que es la donde se cotizó la mayoría de los productos, podemos ver y observar que tenemos una gran variedad de productos y de aditivos que los cuales nos pueden funcionar para los diferentes problemas que nosotros tengamos. En lo que respecta a cementos, tenemos la empresa de Senosa, de la cual nos brinda bastantes tipos de cemento. Tenemos el cemento de tipo GU, el cual es un cemento de uso general. Tenemos el cemento tipo 1, que al igual que GU, es un cemento que podemos usar en general en la construcción, con la única diferencia que la normativa cambia. En el GU es el ASTM 1157 y en el tipo 1 la ASTM C150. Tenemos el cemento tipo 2, que como lo mencionamos al inicio, es un cemento que representa moderada resistencia a los sulfatos. Y tenemos el cemento LH, que aplicable en obras que no requieren un desempeño alto de resistencia inicial. Es un cemento con características únicas: mayor trabajabilidad, alta resistencia continua en el tiempo, a edades avanzadas y gran durabilidad. También tenemos los otros tipos de cementos, que son el cemento tipo HE, que es de alta resistencia inicial, el MH, que se usa en obras donde el concreto requiere un calor de hidratación moderado. Tenemos los cementos tipo MC, llamado también cemento de albañilería o repello. Otros productos nacionales, tenemos de la empresa de Argos, que también nos vende diferentes tipos de cementos. Tenemos también uno para el cemento tipo GU, tenemos un cemento llamado Eco Multipropósito, tenemos el cemento de uso estructural, tenemos también el cemento de tipo 1, cemento para uso en prefabricados, y tenemos cemento blanco, que es ya este cemento blanco cumple por la normativa de la ASTM C150 y es como un uso más que todo arquitectónico, pero también se puede utilizar como uso general, dependiendo de sus características y el diseño que la empresa en sí les quiera dar. También tenemos lo que son los productos nacionales de la empresa de Ultracen. En esta empresa también podemos encontrar lo que son el tipo GU, el tipo HE, el tipo
1, que lo llaman cemento gris tipo 1, y el cemento blanco, que también es de uso general, como ellos lo especifican ahí, pero también tiene para acabados. Estos son los productos de cemento que nosotros podemos encontrar en el mercado local. Ahorita vamos a pasar a lo que son a los productos internacionales. Con respecto a los productos internacionales, según la empresa de Euclid Group, TOC Cement, en reparación de concreto, tenemos para protección de armaduras el TOC Armadura 6037, el Sentinel protección catódica autogenerada. Para los puentes mejoradores de adherencia tenemos el EPOTOC L, el EPOTOC C1, el TOC 5010, que son un mortero epóxico, y todo esto para mejorar lo que son los puentes mejoradores de adherencia. Para los materiales de anclaje tenemos el Duralfax Segel, el Eco 455 Gel, el Eco Dural 452 Gel. Para anclaje de maquinaria tenemos los diferentes tipos de grout, los groots cementicios, el High Flow Grout, el E3F Grout de anclaje. Para morteros de reparación tenemos los Hardtop número 1, el Hardtop número 2, el Tintop Supreme 100, el concreto top, el Hardtop número 12 M. También tenemos el Hardtop número 4, el Eucofast autonivelante, el Eucofast medio, el Eucofast de mortero de fragua auxiliado para parcheo y reparación. Y por último tenemos inyecciones epóxicas. Tenemos el Euco inyección 100 y el Dural 355 sellador. Ahora seguimos hablando acerca de los materiales para estructuras metálicas. Bien, elegir los materiales de construcción, como bien sabemos, es uno de los aspectos más importantes en cualquier proyecto. Tenemos que asegurarnos de su disponibilidad local, poder realizar una cotización general de todo lo que vamos a necesitar y, claro, medir que sean los idóneos de acuerdo a la estructura que se va a construir. Esto no es diferente cuando hablamos de materiales de construcción para estructuras metálicas. En este punto vamos a hacer énfasis en estos materiales, ya que anteriormente nuestros compañeros han hablado acerca de lo que es los materiales requeridos para la obra en general. Primero, hay que hablar de los diversos metales que hay para construir una buena estructura. Tenemos que entender primero su división para poder identificar cómo y cuándo vamos a emplear cada uno de ellos. Como primera clasificación tenemos los metales ferrosos. Estos están compuestos por minerales de hierro que deben someterse a diferentes procesos para así poder conseguir la pureza necesaria. Este tipo de materiales son los que más se emplean actualmente. Después de esto tenemos los materiales no ferrosos. Estos son los que proceden del hierro y tienen una gran variedad de aplicaciones. Lo que los distingue es su densidad y que generalmente suelen aliarse con otros metales para así poder mejorar sus propiedades. Vamos a describir los materiales de construcción en estructuras metálicas más utilizadas. Primero tenemos al acero. Como este, cuando se mezcla con otro material, consigue propiedades que lo hacen ser un recurso duro, tenaz y de gran resistencia, es uno de los que más se suele utilizar. Por ponerles un ejemplo, al combinar el acero con el manganeso, hacemos que se vuelva resistente al desgaste. Si lo combinamos con el cromo, entonces el acero se vuelve inoxidable. Y si lo combinamos con el níquel, podemos hacer que se evite la corrosión. En otras palabras, el acero nos sirve para cualquier tipo de estructura metálica que nosotros deseemos construir. Claro, esto es lo que lo hace que sea el material más utilizado en construcción. Entonces, con identificar los diferentes tipos de acero y cuándo emplearlos, es que vamos a poder obtener la eficiencia con este material. Seguimos con el hierro forjado.
De todas las aleaciones que tiene el hierro, el forjado es el más puro, duro y manipulable que existe. Incluso se ha empleado para grandes estructuras metálicas a lo largo de los años, como por ejemplo la Torre Eiffel, esta torre famosa que más de alguno ha soñado con estar ahí. Bien, aunque el hierro no se empleó en la totalidad de esta obra, sí se utilizó en un porcentaje. Este material es un poco más frágil comparado con los otros, y la dificultad de unir el hierro con otros elementos mediante la soldadura es lo que hace que sea destinado más que todo para usos decorativos o secundarios en la construcción. Por ejemplo, rejas y demás construcciones que poco tendrían que ver con la cimentación de una estructura metálica. Ahora hablemos del cobre. Bueno, no es muy común ver a este material no ferroso empleándose en lo que es fabricación de estructuras metálicas. Esto debido a que se ha destinado para funciones específicas ya que tiene un elevado precio. Sus propiedades electroquímicas lo hacen necesario en la mayoría de las construcciones, sobre todo en la construcción de conductores eléctricos, radiadores, soldados, tuberías. Incluso lo podemos ver en algunos techados de los edificios, ya que es un excelente impermeabilizante. Es un material que nos aporta energía y además nos da una apariencia estética favorable. No es un material viable para que podamos formar una estructura, pero sí es un elemento que aporta mayor protección a la misma y que sigue siendo imprescindible en las obras de construcción. Pasemos a hablar del aluminio. Es un material ligero si lo comparamos con el acero. Es muy versátil y muy fácil de manejar. Aunque las estructuras no pueden ser sostenidas por el aluminio, sí puede ser una excelente opción para cubrirlas, ya que les aporta una mayor protección. Aunque se emplea más que nada en lo que es la construcción de aviones y estructuras de poco peso, igual es un metal muy presente en lo que son las instalaciones por sus múltiples usos. Lo importante a resaltar del aluminio es que sus aleaciones tienen que ser seleccionadas con especial cuidado y probadas por especialistas. Todo esto para que podamos asegurar su completa funcionabilidad según el propósito buscado. Estructura metálica principal. Vamos a definir a esta como la que se compone de todos aquellos elementos que estabilizan y transfieren las cargas a los cimientos, que normalmente van a ser de hormigón reforzado. Nuestra estructura metálica principal es la que nos asegura que no se vuelque, que sea resistente y que no se deforme. La conforman las vigas metálicas, que son los elementos horizontales o barras horizontales que trabajan a flexión. Dependiendo de las acciones a las que se les someta, sus fibras interiores van a estar sometidas a tracción y las superiores a compresión. Tenemos diferentes tipos de vigas metálicas y cada una tiene un propósito, ya que según su forma soportan mejor unos esfuerzos que otros. Ahora tenemos las viguetas. Estas las pueden observar en la imagen inferior izquierda. Son las viguetas que se colocan muy cerca unas de otras para soportar el techo o bien el entrepiso de un edificio. Las vigas de tímpano. Estas son las que soportan paredes o también parte del techo de los edificios. También tenemos los largueros, que son conocidos como travesaños o carreras, que son las que soportan las cargas concentradas en puntos aislados a lo largo de la longitud de un edificio. Tenemos ahora los pilares metálicos. Estos son los elementos verticales que reciben los esfuerzos de tipo axial, es decir, a compresión. También se les llama montantes. Ahora, la estructura metálica secundaria es fundamentalmente la fachada y las cubiertas de techo. También podemos llamarlo como subestructura y suele ir sobre la estructura metálica principal. Puede ser metálica o de hormigón. Ahora tenemos un cuadro de estructuras metálicas.
Primero vamos a hablar de los ángulos de hierro negro. Estos son conocidos por su resistencia y son utilizados mayormente en torres metálicas, trabajos estructurales, carpintería metálica. Los pueden ver, por ejemplo, en los joists de carga, joists de techo o tijeras de techo. Estos en el mercado los pueden encontrar en lanzas de 20 pies. Ahora hablemos de las láminas. Estas pueden ser de hierro negro o de acero inoxidable. Son muy importantes y se pueden utilizar en muchas cosas. Por ejemplo, las podemos utilizar para crear placas de anclaje, para fabricar tanques, para fabricar tolvas, silos y en muchas otras cosas más que sean en la industria del transporte, los alimentos y la industria aeroespacial. Las podemos utilizar de diferentes maneras y claro, cada una de acuerdo a su función, pues son muy diferentes la lámina de hierro negro con la lámina de acero inoxidable. Estas igual en el mercado las podemos encontrar en planchas de 4x8 pies y 6x20 pies. Ahora tenemos lo que son las tuberías de hierro negro y también los accesorios de hierro negro. Estos los utilizamos comúnmente en la industria en la construcción. Normalmente para postes de malla ciclón, implementos avícolas y ganaderos o también para instalaciones de aceite, contra incendio, gas, vapor y aire comprimido y muchos más. En el mercado las podemos encontrar a las tuberías con costura y sin costura en grados 40 y 80 y desde diámetros desde 1/4 hasta 24 pulgadas. Ahora los accesorios tenemos codos, flanges, Ts y reductores de campana, entre otros. Ahora hablemos de las tuberías y accesorios de acero inoxidable. Estas suelen ser utilizadas para líneas de proceso industrial, para poder satisfacer las diversas necesidades de la actividad metalmecánica, pesquera, industria alimentaria, minera, agroindustrial, etc. Al igual que las tuberías mencionadas anteriormente, las podemos encontrar en el mercado, en el caso de la tubería, con costura y sin costura en grados 40 y 80 y con diámetros desde 1/4 de pulgada hasta 24 pulgadas. Y en el caso de los accesorios, pues tenemos variedad de codos, flanges, Ts, unión, camisas y reductores campanas. Ahora seguimos con las tuberías de acero galvanizado. Seguimos con las tuberías de acero galvanizado y los accesorios para esta tubería. Estos son un producto que, debido al proceso de galvanización, las tuberías y accesorios de acero inoxidable tienen la ventaja de que, como han sido un producto sometido a un proceso de galvanización, están protegidos de los elementos naturales, lo que nos ayuda con la oxidación y el envejecimiento rápido de la tubería y de los accesorios. Normalmente vamos a encontrarlos en instalaciones de agua, aceite, gas, vapor y aire comprimido. Estos también los encontramos con costura y sin costura en grados 20 y 40, desde diámetros de 1/4 de pulgada a 20 pulgadas en el caso de la tubería. Y para los accesorios tenemos codos, flanges y Ts. Ahora tenemos las platinas de hierro negro. Estos son unos perfiles de amplia utilización en el campo de construcción de las estructuras metálicas. Las podemos utilizar para soportes, para joists de carga, joists de techos, también para puertas, ventanas, columnas, etc. Muchas opciones para lo que son las platinas de hierro negro y estas normalmente las encontramos en base a sus espesores. Ahora tenemos los perfiles metálicos o las vigas H. Normalmente en el mercado hondureño se encuentran las W, vigas W, Y flange. Estas las utilizamos como soportes de elementos estructurales, bien como vigas, columnas
viguetas, etc. Se utilizan normalmente para edificaciones, puentes, barcos, naves industriales, etc. Y las encontramos en lances de 40 pies. Tenemos ahora los channels, estos que también son utilizados como vigas o columnas para muchas aplicaciones estructurales. También los encontramos en lances de 40 pies. Por último tenemos las láminas estructurales. Esta para los entrepisos que suelen servir como un encofrado y están diseñadas para que puedan soportar el vaciado de una losa de concreto. Podemos tener una lámina estructural igualmente diseñada o una lámina un poco más especializada, que es una lámina para entrepisos deck, que es ideal para anclarse perfectamente con el concreto y formar la losa o entrepiso. Las podemos encontrar en calibres diferentes en nuestro mercado. Ahora, ¿qué pasa si las estructuras metálicas se dañan? Bien, el principal daño que sufren las estructuras metálicas es la corrosión. Para esto nosotros tenemos que darle un mantenimiento adecuado a la estructura. Y este problema mayormente se da en uniones, empotramientos y zonas ocultas. Para poder hacer este tipo de reparación tenemos que utilizar diferentes medios como una inspección visual, un análisis del diseño y diferentes tipologías de ensayo. Claro, todo esto debe hacerlo un experto. Cuando el efecto de la corrosión ha hecho que una gran parte del material se dañe, entonces necesitamos reforzar esta estructura. Para eso vamos a eliminar el óxido mediante el chorro de agua o sandblast y vamos a eliminar lo que son las capas de pinturas antiguas. También vamos a limpiar bien las capas de óxido y de corrosión. Si es necesario, vamos a sustituir los elementos existentes por otros de igual o mayor capacidad. En el caso de los uniones y de los apoyos, entonces vamos a analizar el camino de las cargas a través de la estructura. Y por último, lo que vamos a hacer es aplicar una capa de tratamiento anticorrosivo y pintar nuevamente las estructuras y tratar de asegurarnos de que se les siga dando el mantenimiento adecuado para que la estructura metálica pueda durar mucho más. Y como una imagen dice más que 1000 palabras, hay un par de imágenes que muestran la versatilidad de las estructuras metálicas. Como se puede apreciar en la imagen superior derecha, tenemos unos tanques que sirven para el almacenamiento de diferentes materiales, como ser los tres grandes que se ven en la ilustración, almacenan combustibles, y el pequeño vertical que se ve almacena agua. También las estructuras metálicas nos sirven para construir algo como centros comerciales, como se puede apreciar en la imagen inferior izquierda. Como se puede apreciar, es un edificio o un centro comercial que su estructura principal es a base de estructuras metálicas y, claro, una losa de entrepiso con una lámina especial para entrepisos. Ahora tenemos aquí una gama más amplia de lo que son las estructuras metálicas. Tenemos diferentes opciones de cómo se pueden utilizar. Tenemos forros, tenemos sistemas de ventilación creados a partir de estructuras metálicas. Tenemos diferentes niveles de estructuras metálicas en los cuales podemos caminar y poder recorrer lo que sería esta máquina de esta casa de máquinas. Tenemos tijeras de techos, tenemos un puente grúa, tenemos chimeneas de vapor, calderas, tenemos algo conocido como pie rack, que es por donde pasan todas las tuberías, que también son de metal. Esto nos sirve para lo que son
plantas generadoras de energía o bien para uso de naves industriales. Y aquí tenemos, en la imagen de la izquierda, podemos ver un equipo creado con diferentes elementos metálicos. Tenemos perfiles H, que son la base del equipo mecánico, y también tenemos tuberías con flange y diferentes accesorios. Y en la imagen derecha tenemos lo que son unas tolvas metálicas que, como ustedes pueden apreciar, están soportadas en unas torres también metálicas formadas a partir de vigas W. Para concluir, queremos destacar que con esta investigación logramos conocer los diferentes sistemas de paredes y logramos observar que cada uno de estos sistemas tiene sus beneficios y se acomodan al presupuesto del cliente. También conocimos que existen diferentes presentaciones de impermeabilizantes, pero también estos se ajustan, pero estos también se ajustan al tipo de necesidad que requiera una obra. También aprendimos lo importante que son las fichas técnicas para tener un mejor conocimiento de los materiales a utilizar, ya sea su rendimiento o su dosificación. Conocimos acerca de las empresas hondureñas y de los materiales de construcción que éstas suelen fabricar o nos suelen ofrecer. También aprendimos su presentación y la forma en la que comercializan, es decir, si son lances, libras, metros lineales, kilogramos, etc. También vimos cómo el mercado hondureño está bien abastecido en lo que respecta a aditivos y adherentes para concretos. Y también descubrimos que tenemos una gran variedad de cementos y morteros, los cuales se adaptan a las necesidades del país. Pudimos ver a través de imágenes lo versátil que son las estructuras metálicas y podemos identificar que dándole un buen mantenimiento a las estructuras metálicas, estas nos pueden durar mucho tiempo, y también aprendimos qué hacer en caso que se nos presenten problemas de corrosión. Como recomendaciones tenemos que, con este tipo de investigación es necesario la visita a las diferentes empresas o ferreterías que nos proporcionan los diferentes materiales, que nuestra facultad promueva las visitas técnicas para que como alumnos conozcamos más de cerca los materiales de construcción, y que en el laboratorio de la clase se pueden incluir el reconocer los diferentes tipos y clasificación de los materiales que se utilizan en un proyecto u obra civil. Dentro de las limitaciones tenemos que, claro, como no todas las empresas de nuestro país constan de fichas técnicas en línea, también tuvimos que trabajar con fichas técnicas de productos extranjeros. Debido a la pandemia no pudimos hacer reuniones en persona, lo cual como grupo nos tocó trabajar de manera virtual mediante el uso de aplicaciones como Zoom y Microsoft Teams. Y claro, la mayor limitación de todas, que no pudimos hacer visitas técnicas para poder reconocer de mejor manera los diferentes materiales que se investigaron. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.